últimos años España ha experimentado un incremento de hospitalización en adolescentes por problemas de salud mental, tales como ansiedad, depresión, y por eso nosotros hoy nos hemos acercado aquí a uno de los expertos profesionales. Él es Javier Barreiro, psicólogo, que precisamente nos va a hablar. Javier, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana. Pues sí, tenemos una situación que es verdad que es alarmante porque, como bien decías, el aumento de casos de hospitalización y de consultas de salud mental se ha multiplicado de tal manera que desde el año 2020, desde el año de la pandemia hasta el día de hoy, ha aumentado hasta un 1200% el caso el número de hospitalizaciones y de consultas de salud mental, lo cual es algo que como sociedad nos debe llamar al menos la atención. Bien, se dice muchas veces que quizás es por la presión académica en algunos de los jóvenes, por falta de herramientas. ¿Qué consideras que está pasando? Bueno, hay varios factores que parece que son determinantes, ¿no? Y uno de ellos es el problema que estamos teniendo con el uso de los dispositivos móviles y las redes sociales. Esto parece que es uno de los factores que se está relacionando más con problemas de ansiedad, con problemas de falta de autoestima y también con el aislamiento social. Parece curioso que justo precisamente las redes sociales lo que produce en muchos casos es aislamiento social. Tanto es así que hay una estadística muy alta de adolescentes que se ven en riesgo de padecer problemas de salud mental debido a esto, ¿no? Otro de los factores puede ser esa presión social y esa exigencia académica que existen. Los adolescentes al final se están llenando de una serie de presión por la expectativa sobre qué es sobre su futuro, ¿no? Sobre el futuro económico, sobre su propio desarrollo profesional, y muchas veces no saben muy bien cómo gestionar estas emociones. Entonces estos son otros los factores que parece que están ocurriendo. Otro de ellos es la falta de espacios de comunicación emocional. Tanto en las familias como en los centros escolares no hay espacios específicos donde no hay recursos suficientes donde se les dotan a los familiares y a los centros para poder gestionar esto. Y como bien decías ahora, que es interesante, también es las consecuencias de la pandemia. A los adultos nos han afectado de una manera, pero a los adolescentes que estuvieran en un proceso de aislamiento, que tuvieron fallos de rutina, de contacto social, parece que a día de hoy son los factores que también están influenciando. Fíjate que al principio tocaste un tema muy importante y también es una realidad. Hablaste de las redes sociales. ¿Qué es lo que está sucediendo con las redes sociales? Quizás es que ellos se comparan con otras personas y quizás esa comparación les está perjudicando a ellos en su autoestima o también en ese estado de estrés, de ansiedad. Claro, hay una parte de comparación social, como tú dices, los adolescentes, uno de los procesos que tiene la adolescencia es el hecho de compararse con los demás y de buscar tu sistema de referencias, ¿no? Entonces los referentes a día de hoy están en las redes, son influencers, es decir, es gente que en un principio no son profesionales, que están hablando sobre aspectos o temas que son importantes, hay vídeos cortos, es decir, nuestras referencias pasan a ser influencias, y eso a veces no es la mejor manera que ayuda, en este caso, a los adolescentes para que tengan una proyección sobre cómo deberían de educarse, cómo deberían enfrentar su futuro, sus propias emociones. Así que esto es algo importante, ¿no? que hay que tener en cuenta. Claro, hablas de futuro y también hace un momento tocabas otro tema también importante, que es precisamente el económico. Esa preocupación una vez que terminen sus estudios, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar económicamente si se dice que en el país todo tiene una crisis? Eso también les afecta. Es que nos estamos enfrentando a un problema social que es los adolescentes de hoy en día son una generación, y los jóvenes adolescentes un poquito más mayores, ¿no? Pero son una generación que parece que existe este miedo social de que van a vivir peor que las generaciones anteriores. Entonces, claro, esa incertidumbre sobre que los referentes que tenemos, que son nuestros familiares, y donde se encuentran los adolescentes ahora, a veces esa barrera, ¿no? Ese salto que hay, esa distancia, pues genera mucha incertidumbre, y eso afecta a la autoestima, por supuesto, y por lo tanto genera problemas de ansiedad. Claro, las familias están muy preocupadas, los padres seguramente necesitan saber cuáles son esas señales que pueden transmitir los hijos cuando están pasando por un proceso de una enfermedad de salud mental.
¿Cuáles serían más o menos esos síntomas, Javier? Vale, hay muchas señales, por lo tanto es difícil distinguir cuáles son las señales claves, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo si hay un cambio de rutinas, ¿no? Si mi hijo, y no hay un factor específico, ¿no? De repente mi hijo estaba haciendo las cosas de una manera y ahora empieza a hacerlas de otra. Si hay muchos cambios bruscos de comportamiento, de repente hay como mucha alteración o hay muchos enfados, o si hay un aislamiento social, de repente siempre estábamos juntos y empieza a irse a su habitación o deja de ir con su contexto de amigos. Si hay problemas de insomnio, de falta de apetito, a veces esto también es uno de los síntomas, o si hay manifestaciones, y pueden ser verbales o conductuales, de intentos autolíticos, de conductas suicidas, que es otro de los problemas que hemos visto reflejados en este incremento, ¿no? de los adolescentes en edad de hospitalización. ¿Y qué papel pueden jugar, por ejemplo, los colegios en la prevención de este tipo de enfermedades? Son fundamentales. La educación en los colegios, en las familias, es fundamental. Tenemos que, como a nivel incluso estatal o gubernamental, se deben de dotar de recursos a los colegios para que tengan espacios donde haya una mejor comunicación y donde tengan protocolos para entender mejor o para trabajar mejor sobre las conductas o sobre las emociones de los adolescentes. Para eso, por ejemplo, los papeles de los orientadores escolares o de los psicólogos escolares son fundamentales y debería haber quizás mayor dote económico para que los centros escolares tuviesen más claro. Bien, y quizás, ¿cuáles serían esas herramientas que los jóvenes pudieran desarrollar para combatir esa ansiedad, ese estrés? Vale, lo primero de todo es fundamental, si hay cualquier tipo de problema que implica salud mental, consultar con los profesionales. Para eso en los centros de salud, en los centros escolares, es importante que haya una referencia, un orientador, un psicólogo que pueda dirigir o dar esas herramientas o dirigir, ¿no? Entonces, muchas veces es aprender a conocer nuestras propias emociones, nuestras propias frustraciones, en este caso la de los adolescentes, tener un sistema de apoyo de personas adultas que ayuden también a explicar y entender todo esto. Es decir, es algo que no solamente depende del adolescente y el adolescente se tiene que gestionar, sino nosotros como familias o como educadores podemos y debemos ayudar a ellos a que desarrollen esas herramientas. Claro, incluso tengo entendido que hay adolescentes, hay niños, jóvenes que consultan la inteligencia artificial como un psicólogo para que sus problemas se los resuelva estas tecnologías. Claro, qué gran error. Pero volvemos otra vez un poquito a lo que decíamos antes, el uso de las redes sociales, de los dispositivos de internet, al final nos lleva a que queramos obtener respuestas rápidas y en muchas ocasiones las respuestas no son rápidas ni son fáciles. La inteligencia artificial, que me parece que es un recurso genial y no sé hacia dónde derivará, pero a día de hoy lo que nos dicen no nos sirve como referente. Volvemos a hacer lo mismo, tenemos una falta de referentes, probablemente los jóvenes tienen una falta de referentes y los referentes están buscando en herramientas que no son precisas o que no son tan útiles como la experiencia nuestra o con la consulta con un profesional. Exactamente, eso justo te iba a preguntar como profesional, ¿cuál sería ese mensaje que le transmites tú tanto a los padres como también a los jóvenes que estén pasando por un proceso psicológico como estos? Todas las situaciones que pasamos, pueden ser circunstanciales y normalmente en la adolescencia, los problemas que pueden suceder en la adolescencia son circunstanciales. Entonces hay una esperanza, pero la esperanza de que todo puede pasar, que esto es un proceso, tiene que estar acompañada. Entonces mi mayor consejo es no dejéis de consultar con los profesionales de la salud mental en este caso, o con los profesionales de la salud y con los centros escolares, porque son los que mejor orientación os van a dar para poder enfrentaros a las diferentes situaciones que van a pasar. No dejemos de aprender como familias, no dejemos de aprender como padres, no simplemente como padres, sino tenemos que involucrarnos y aprender y actualizarnos para saber también cuáles son las necesidades que tienen los adolescentes a día de hoy. Javier, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu consultorio y explicarnos tan bien y tan perfectamente pues todos estos casos que están ocurriendo actualmente en nuestro país. Pues muchas gracias a vosotros. No dejemos de olvidar que esto es un problema real, generacional, y que está en nuestras manos como adultos, como referentes, el hecho de ayudar a nuestros adolescentes. Eso es. Muchísimas gracias. A vosotros.